Bien, continuando entonces con nuestra clase, vamos a hablar acerca de los gráficos informativos. Nosotros muchas veces hemos visto gráficos que nos ayudan bastante en la información o el análisis de la información, como el gráfico que tenemos acá. En este caso, si nosotros vemos este gráfico, nos está indicando cómo va el aumento o disminución, en este caso el uso de la tecnología en esta pandemia, cómo se está utilizando la tecnología y cómo va el uso, ¿no? Entonces, con los gráficos estadísticos nosotros podemos recopilar información, podemos analizar e interpretar resultados. Sin embargo, no son los únicos gráficos informativos, también hay gráficos de acuerdo a los textos o ilustrativos que nos dan cierta, bueno, en este caso, cierta idea de lo que trata el texto o la publicación que se está haciendo. Entonces, los gráficos informativos es una parte esencial que debe de ir en una publicación y existen diferentes tipos de gráficos informativos, mientras que en los gráficos estadísticos ofrecen una información cuantitativa porque nos habla de cantidades, aumento o disminución de cantidades, a diferencia de los gráficos informativos o ilustrativos que nos muestran de manera cualitativa, ¿no? Las cualidades que pueda tener esa imagen y cómo es la perspectiva o el impacto que estos causan en el receptor, ¿ya? Entonces, los ilustrativos se basan en dibujos con figuras y símbolos que representan un proyecto o una realidad. Por ejemplo, siendo las más utilizadas son pues los gráficos estadísticos los que nos dan una información más exacta. Imagínense si nosotros tuviéramos frases o cifras, en este caso las cifras de datos en forma numérica y solamente escrita en un texto. ¿Sería fácil de entender? Tal vez no sería muy fácil, pero si nosotros lo colocamos de esta forma, como tenemos acá en la imagen, es una manera más fácil para poder interpretar los resultados y los datos que nos quiere dar a conocer esta imagen. Entonces, muy importante el uso de los gráficos informativos, sobre todo cuando se quiere hacer comparaciones numéricas y se quiere trabajar con lo que son los datos estadísticos. Y en una empresa como ustedes, en la que ustedes se van a desarrollar, se van a desenvolver y van a trabajar, necesitan esta información con datos estadísticos porque quieres ver cómo va el incremento de las ventas, cómo va el incremento de repente de las ganancias, si hay incremento o hay descenso en las ventas, entonces se tiene que saber cómo va ese avance y también incluso para la proyección de ventas. Entonces ustedes tienen que utilizar estos gráficos estadísticos para que pueda haber una buena relación entre lo que estás explicando y el gráfico con el que estás trabajando, ¿no? Mostrando los resultados. Entonces, para los gráficos informativos es muy importante que estén bien estructurados en el momento de acompañar a una publicación. Veamos entonces qué nos dice la infografía. La infografía es una técnica o es definida como una técnica que permite difundir sobre un soporte escrito, es decir, algo que ya está escrito, o audiovisual, informaciones periodísticas expresadas gráficamente, mediante el uso de los procedimientos informáticos que permite al receptor captar visualmente la esencia del mensaje. Igual también nos da datos estadísticos, al igual que los gráficos, ¿no? Nos da a conocer de una manera más clara y precisa el mensaje de este texto. De repente ya no siendo tan importante basarnos en el texto, sino en la imagen que nos muestra los resultados. Y continuando entonces con la parte de la infografía, veamos entonces qué es esta infografía. Es un diseño gráfico o un texto periodístico en el que se combinan textos y elementos visuales con el fin de comunicar información precisa sobre las temáticas variadas, científicas, deportivas, culturales y literarias, ¿no? Entre otras. Entonces la infografía nos va a dar estos elementos, como podemos ver acá, tenemos texto, tenemos imágenes
un mixto, ¿no? Entre textos, imágenes, dándonos información precisa sobre todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, ¿cuáles son estas características que tiene la infografía? La información presentada debe ser breve y precisa, ¿ya? No debe ser muy extensa, debe ser breve, precisa. Y de vuelta les vuelvo a recalcar que toda información debe tener una muy buena ortografía, porque si yo voy a escribir un texto con faltas ortográficas, estoy faltándole el respeto al lector, ¿no? Y eso es lo que no queremos. Las imágenes que acompañen a los textos deben ser las más adecuadas y con la intención en lo posible de sustituir el texto escrito. O sea, con la infografía queremos que la imagen hable por sí sola, sin necesidad de tener que estar poniéndole un texto al costado o tener que aumentándole un párrafo más, ¿no? Sino que la imagen hable por sí sola y te demuestre o te diga qué es lo que quiere dar a conocer o dar a entender, como en el caso que hemos visto de las infografías o la información gráfica de los gráficos estadísticos, ¿no? Que ellos hablan por sí solos y a partir de esos gráficos podemos interpretar resultados y podemos ir, bueno, analizando esos resultados a partir de ese gráfico. Ahora, las imágenes que acompañan a los textos, como dice, deben ser las más adecuadas para que sustituya el texto. Y los colores de fondo y el tipo de letra al usar debe depender del tema y del público objetivo. Si yo tengo un público objetivo serio, un público objetivo formal, entonces tengo que buscar colores serios, colores formales. No voy a ir a colores muy llamativos o colores de repente muy juveniles. Depende siempre de mi público objetivo. El público objetivo siempre es primordial, ¿no? Si yo me dirijo a un público juvenil, entonces tengo que utilizar de repente en el texto, en la infografía, más color, dibujos más infantiles, más animados, dependiendo del público objetivo al cual me estoy dirigiendo. Ahora, en lo que es la redacción del texto debe considerar que sea para leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Yo no voy a poner un texto que sea pues de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, ¿no? Tengo que considerar esa parte. Y por favor, los textos tienen que ir justificados, o sea, tienen que ir a una misma línea, no voy a poner uno más grande, otro más pequeño, porque eso también afecta y se ve feo, ¿no? Más que todo por estética. Ahora, dependiendo del contenido, ¿no? Si es como les digo, tiene que ver bastante el público objetivo. Hay unos que ponen letras más grandes, más pequeñas, pero siempre cuando son párrafos tienen que estar justificados en lo que son textos. Ya hay que tener bastante cuidado en esa parte también. Ahora, cuando nosotros hablamos de las partes o la estructura que tiene la infografía, hay la volada, la bajada y el título. En la volada es escrita en letra mayúscula y consiste en una o dos palabras y es el tema de la infografía y se ubica por lo general encima del título, ¿no? Es de volada, ¿no? Por ejemplo, cuando tú pones una sigla o pones solamente, en este caso, dos palabras, o también, ¿no? No solo siglas, sino dos palabras, por ejemplo, el cuy, listo. Esa es la letra volada, ¿no? La parte principal que va más arriba del texto. Ahora, la bajada, que se escribe con letra minúscula y por lo general va debajo del título, pero también puede ir encima y sirve para precisar o ampliar el título, como el caso que tenemos acá. Radiografía de un cuy. La radiografía es la parte que va de repente acá. Radiografía puede ser la volada, la bajada puede ser de un, y bueno, el título que es el cuy, en este caso de nuestra infografía, ¿no? El título se escribe con letra minúscula y con un tamaño grande y debe ser muy breve pero atractivo al lector, ¿ya? Entonces, en este caso, radiografía del cuy, no tenemos la volada, pensé que será la volada, perdón. La volada va en mayúscula, el de un cuy, radiografía de un cuy, es la bajada. Y cuy, que viene a ser nuestro texto principal, que también está escrito en letra
mayúscula, pero en un tamaño mayor, ¿ya? Debe ser atractivo para el lector. El título es lo que más le debe llamar la atención al al lector. El lector es la persona que tiene que sentirse atraída por el título de un texto o de una infografía. Yo veo acá cuy, entonces ya sé que se trata de un cuy, más allá sí que hice radiografía, ¿no? Ahora de repente acá yo veo fiesta, entonces ya sé que me va a hablar de alguna temática en especial, ¿ya? Ahora, la imagen central y los bloques temáticos. La imagen central debe de ir en el centro de la infografía, de preferencia, es la que tiene que destacar, o tiene que ser la imagen más grande que tiene que haber. Puede ir al centro o a un lado, es la imagen que llama más la atención. Entonces tú al ver esa imagen dentro de la infografía, te va a atraer, te va a dar ganas de quererlo leer o de querer entenderlo. ¿Por qué? Porque te está llamando la atención. Ahora, en cuanto a los bloques temáticos o subtemas, que tenemos acá bloques o subtemas, esta es información que ya acompaña la infografía, pero acompañada de pequeñas imágenes. Cada texto con una imagen pequeña de acuerdo a lo que está hablando, ¿ya? Puede ir imágenes, gráficos, líneas de tiempo, mapas, cuadros, croquis, fotos, lo que vean por conveniente. Y se reconoce porque lleva un subtítulo en negrita o mayúscula. Es decir, estas partecitas de acá, estos pequeños títulos o subtítulos, perdón, de cada uno de los bloques. ¿Ya? Igual debe ser escrita de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Justificado, cada párrafo tiene que ir justificado porque estamos trabajando de manera ordenada y las faltas ortográficas, evitar faltas ortográficas, porque toda falta ortográfica es una falta de respeto para el lector. Ahora, la fuente. Donde la fuente es indicar de dónde se ha obtenido esos datos, esa información, esos resultados o lo que se está colocando, de dónde se ha obtenido esa información y se presenta en la infografía. Por ejemplo, si yo pongo acá una información y esta información yo le he bajado de, no sé, de una página de internet, entonces pongo acá, fuente de internet. Ahora, si yo tengo un cuadro estadístico que yo misma lo he armado, pongo fuente de elaboración propia, dependiendo de dónde proviene esa imagen que estoy colocando o esa información. Los créditos se señala el nombre del autor o autores de su infografía, tanto en el diseño como en la investigación. Por ejemplo, créditos, fulano de tal, ¿no? Por el aporte que ha tenido en el desarrollo de esta infografía, de repente en el diseño, de repente a investigar y me ha pasado la información. No es una copia, sino alguien se tiene que dar esos créditos. Entonces, aquí ya tenemos una parte más explicada o mejor detallada de lo que es la infografía, la estructura, ¿no? Que viene, esta es una bajada, en este caso están las fechas, la volada que está acá arriba, operación, y el título, ¿ya? Acá tenemos la fuente, que se indica en la parte final de la infografía, los bloques que vienen a ser cada uno de estas partes de los bloques que se ha trabajado y los créditos, quién es la persona que está indicando. Como pueden ver, esta infografía nos llama la atención, tiene textos, tiene pocos textos, poco texto en realidad, más que todo se detalla la imagen. Y la imagen es la que habla por sí sola, ¿no? Acá tenemos una imagen grande también que va con sus pequeños textos. Entonces está bien diversificado, no hay solo imagen en un lado ni solo texto en el otro, lo que se quiere es que haya una combinación entre imagen y texto. Ahora, en cuanto a esta infografía, acá también podemos ver, acá dice historia, esta es la volada. La parte de acá arriba tenemos que es, tenemos acá, por ejemplo, el título, la fuente, los bloques temáticos, los créditos, tenemos acá la bajada que viene a ser esta parte de acá. Y bueno, el título, ¿no? Acá la imagen principal va en el centro, también vemos que está bien estructurada entre imagen y lo que viene a ser
esté el texto. Hay una buena distribución entre texto e imagen. Bien, y ahora vamos a ver lo que son los dibujos y las tiras cómicas. Cuando hablamos de los dibujos, las tiras cómicas, hablamos de ilustraciones manuales con dibujos, viñetas de humor. Muchas veces vemos las viñetas que se utilizan, viñetas para pensamiento, para decir una palabra, una frase, ya conocer sobre la lectura de viñetas. Y estas técnicas cada vez han ido desapareciendo. No sé si ustedes recuerdan o han escuchado, de repente han visto, ¿no? En casa de sus abuelos o antepasados, han encontrado revistas del famoso Condorito, pues donde se utilizaba bastante este dibujo y tiras cómicas. ¿Por qué se utiliza bastante esta parte de historietas o estos dibujos, ¿no? Estas viñetas humorísticas? Entonces, eso ya ha ido disminuyendo con la aparición de la fotografía. Entonces, son muy pocas las revistas, periódicos que ofrecen esta parte humorística con comicidad, ¿no? En este caso, acá tenemos, dice, reemplázame por ese cóndor, Lica, y sus disparates, dice, ¿no? Cuando el presidente regional, el gobernador regional, perdón, cambió el león del sur, que era símbolo o ícono de Arequipa, por el cóndor, que es un ícono de, pues, del Valle del Colca, ¿no? En este caso. Entonces, pero todavía se mantiene, pero digámoslo así, que se mantiene muy poco, ya no como antes, como era antes. Ahora todo ha ido cambiando, ya no es igual. Antes se utilizaba esto bastante, incluso en los colegios se enseñaba bastante esta parte de comicidad, hoy ya muy poco. Entonces, su función es equiparable a un artículo de opinión y se ubica entre páginas editoriales, ¿no? Más que todo son imágenes y textos muy cortos en las nubes que ellos utilizan para expresar una opinión o pensar algo de acuerdo a lo que están haciendo las caricaturas. Es más que todo trabajar con parte de caricaturas. Muy bien, jóvenes, señoritas, espero que haya quedado claro. No sé si es que tienen alguna duda, alguna consulta. Me avisan, por favor, para absolver todas sus dudas e inquietudes sobre las tiras cómicas, infografía, los gráficos informativos y, bueno, la fotografía que también hemos visto y lo que son, en este caso, los diseños de publicación, que aportan bastante en el estudio y en la formación profesional de nuestra carrera, cómo nosotros desempeñarnos adecuadamente y cumplir con todos los parámetros. Y recuerden siempre que la ortografía en esta parte es muy importante. Muchas veces yo en sus trabajos encuentro faltas ortográficas y eso no lo puedo tolerar porque estamos en una etapa de formación, donde la etapa de formación es pues corregir todos los errores que ustedes tienen para evitar errores posteriores cuando ustedes estén trabajando o haciendo sus prácticas. Entonces, jóvenes, por favor, cualquier duda, consulta, díganme, estoy presto a ayudarlos y muchas gracias por su atención. Muy agradecida. Permiso.